Muy bien, 3 razones por las cuales hoy es un día glorioso. Antes que nada, bienvenidos a todos los que estamos aquí en la capilla, a los que están en Casa Café y a los que nos ven en línea. Me encanta siempre felicitarles. ¿Y qué les parece si lo hacemos con un fuerte aplauso desde aquí a los que nos ven en línea y a los que están en Casa Café? Felicidades, gracias por hacer del Señor su prioridad. Dios honra a los que le honran y definitivamente cuando apartamos un tiempo para buscarle y encontrar de Él, recibir de Él lo que necesitamos para nuestras vidas, Él honra todo esfuerzo. Permítanme orar y comenzamos. Padre, gracias por tu palabra, guíanos a toda verdad. Tu palabra es verdad. Jesucristo es el camino, Él es la vida y Él es la verdad. Y es en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que te damos muchas gracias por tu palabra en medio nuestro, en este día. Amén. Estamos a 2 semanas después de Semana Santa y todavía podemos decir que este es un día glorioso. Hemos estado viendo por las últimas 2 semanas, desde Semana Santa, cómo el primer mensaje que recibimos, uno de 3, uno de muchos, pero solo nos hemos enfocado en 3, es que la bendición de que Jesús haya muerto y haya resucitado al tercer día, en Semana Santa como lo celebramos hace 2 fines de semana. La primera bendición es que Dios, a través de Jesús, nos reúne con Él, a través de la vida del Señor Jesús, su obra en la cruz y su resurrección al tercer día, nos vuelve a unir con Dios. Y entonces el ser humano por primera vez, de esta forma y para siempre, puede gozar, puede experimentar una buena, saludable y libre relación con Dios a través de Jesús, su Hijo. Y lo que voy a hacer aquí es simplemente recordarles un poquito lo que ya estudiamos para entrar en el contexto. Antes de llegar al punto 3, el día de hoy, el punto 3 va a ser cómo Jesús nos dio seguridad de vida eterna, el cielo prometido. Vamos a llegar allí. Pero antes hay que recordar un poquito lo que hemos estado aprendiendo. Entonces, el primer punto, en Semana Santa recordamos que Jesús nos reunió con Dios. Que nosotros, el ser humano, tú y yo estamos, si nos asinceramos, estamos de un lado y el carácter de Dios, Dios mismo está del otro. Aquí está Dios y aquí está el ser humano. Hay unas grandes diferencias y hay una separación que cada vez se hace más grande. Esta separación, ¿cómo se llama? El pecado. El pecado nos separa de Dios. Hemos dado la espalda al Señor y por eso esta separación se hace cada vez más grande. ¿Cuál ha sido la solución de Dios? Que estudiamos hace un par de semanas, que hemos visto. Usted puede ver las enseñanzas de Casa de Luz, están en línea. Lo que hemos visto es que Dios proveyó para nuestra salvación. Dios proveyó una solución para el problema del pecado y esta solución se llama Jesús. Y celebramos hace 2 fines de semana que el pecado desapareció ya que Cristo dio su vida en una cruz. Y de pronto es a través de Cristo y solo a través de Cristo que el hombre, el ser humano y la mujer, el hombre y la mujer tienen acceso a Dios a través de Cristo. Lo vimos hace un par de semanas. Y basamos nuestra enseñanza en Romanos porque también habíamos visto un par de soldados romanos en Viernes Santo, ¿se acuerdan? Y inspirado en ello también agarré versos del libro de Romanos. Y estos son los versículos que estudiamos en aquella ocasión. Romanos 3:23, 5:8, 6:23, 8:11 y 10 del 9 al 11. ¿Y qué es lo que vimos en esta historia preciosa? Porque para dar un mensaje de verdadero y lleno de esperanza, ¿por qué recurrimos a la palabra de Dios? Porque ella nos explica exactamente el plan del Señor para ti y para mí. Vimos que el libro de los Romanos fue escrito para judíos y no judíos que vivían en Roma, pero que también fue escrito para ti y para mí el día de hoy. Para que no creamos en las historias que a veces escuchamos por allí, que más bien fundamentemos nuestra fe en lo que la palabra de Dios enseña. Esto se le llama cristianismo bíblico. Y acá hay una ruta o un camino muy claro en la palabra de Dios. Romanos 3:23, y les voy a poner una clave por acá a ver si se acuerdan, dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto es, no tenemos derecho de estar en la presencia de Dios algún día por nuestro pecado. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios, es un gran problema para el ser humano. Nuestro carácter está muy lejos del Señor. Hay un pecado que interrumpe nuestra relación con Dios.
Primer verso, para entender la historia, el plan de salvación de Dios. ¿Qué era lo que Pablo quería? Pablo quería ir a Roma porque había escuchado que habían nuevos creyentes en Roma y quería que ellos fundamenten su fe. Pablo quería ir a Roma, todavía no había ido a Roma, entonces envió una carta que se llama a los romanos. Y él quería que ellos afirmen la fe y nosotros el día de hoy también. Es la voluntad de Dios que así sea. Romanos 3:23 nos dice claramente que todo ser humano ha pecado. Y por eso no tenemos derecho a estar delante de la presencia de Dios. ¿Qué nos dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores tú y yo, Cristo murió por nosotros. Esta es la cruz de Jesús. Aunque todos hemos pecado, Dios todavía, en medio de nuestro pecado, en medio de la condición más pobre que el ser humano puede estar, en medio de la suciedad de nuestro pecado, Dios nos dice a ti y a mí, te amo. Y por eso envié lo más preciado de mí, a mi Hijo Jesús, a morir en una cruz. La pregunta es, ¿más Dios muestra su amor en que siendo un pecador Cristo murió por nosotros? ¿Pero por qué murió Jesús? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Tenía alguien que dar su vida, y si tú no das tu vida por tu pecado y vives separado de Dios para siempre, alguien la tiene que dar. Y ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cual entregó su vida 2 viernes atrás que celebramos en Semana Santa. Por eso Jesús fue a una cruz. Y después, por estar celebrando el día de la resurrección de Jesús, dije, voy a tocar este verso, capítulo 8, verso 11, que habla acerca de una bendición de estar en Cristo. Y ahorita vamos a ir al segundo punto de lo que es estar en Cristo, porque solo a través de Jesús podemos cruzar al otro lado, podemos tener una relación directa, saludable, libre con Dios. ¿Okay? Uno de los beneficios es que el mismo poder, hablando de la resurrección, que resucitó a Jesús de entre los muertos, es el mismo poder que también puede transformarte a ti. Y eso es lo que dice Romanos 8:11, el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos es el que viene a habitar en ti y en mí. Y de pronto, un ser humano se encuentra haciendo la voluntad de Dios. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, por ese Espíritu Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos, que ahora vive en la vida del creyente. Lo que quise aquí es mencionar algo que habla acerca de la resurrección y de uno de los beneficios que tenemos los creyentes en el Señor, los que hemos cruzado a través de Cristo al otro lado, al lado de Dios. No voy a repetirles todos los puntos de la enseñanza, usted las puede leer en línea, nada más les estoy recordando un poquito. Y al final viene la pregunta, bueno, ¿y cómo puedo yo cruzar este puente? ¿Cómo puedo yo ser salvo? ¿Cómo puedo yo convertirme a Cristo? Ser uno de los del camino o de los llamados cristianos, como hemos estado estudiando en el libro de los Hechos. Bueno, Romanos 10, del 9 al 11, dice lo siguiente, que si confesares, ¿qué dice? Con tu boca, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no de labios para afuera, desde tu corazón, creyendo que Él es tu líder, que Él no es solo tu Salvador que dio su vida en la cruz, sino que Él es ahora el que dirige tu vida. Si tú crees en el Señor, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, tú crees en la palabra de Dios, tú crees que esto es cierto, de pronto se produce el milagro de la salvación. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Ahí se produce ese milagro. Porque, y explica la palabra, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es algo que es activo. Dios quiere que tú le respondas activamente. Y aquí en Casa de Luz, por lo menos en esta época, nos ha tocado que hacemos una invitación siempre, con la ayuda de Dios casi siempre. Es más la regla que la excepción. Casi siempre al final de cada reunión nos damos la oportunidad de acercarnos a Dios, de pedirle perdón, de darle las gracias por su sacrificio en la cruz, por el cual tú y yo somos perdonados, y de pedirle al Señor que dirija nuestra vida de ahora en adelante. Hoy no va a ser la excepción, vamos a darnos esa oportunidad al final del servicio, no pierdas esa oportunidad. Pues en ese momento, cuando tú levantas la mano, cuando tú haces la oración, cuando tú te pones de pie, cuando tú pasas adelante, cualquiera que sea el llamado que se haga, cuando tú te activas, es lo que ocurre en un verso como este.
si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es algo activo, tu fe se activa, tú respondes al Señor de esa forma. Y añadí el verso 11, ¿por qué? Porque el verso 11 nos da a ti y a mí la firma, la garantía de parte de Dios, no la mía, de parte del Señor. Dios dice en su palabra que aquel que hace esto nunca será avergonzado. Qué interesante que empezamos con un verso que dice: todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, de estar delante de su presencia algún día. Y terminamos con un verso que te dice que si das estos pasos en la vida, si entiendes el plan de Dios para tu vida, nunca jamás vas a ser avergonzado. Algún día, cuando estemos en la presencia del Señor, y vamos a hablar de eso el día de hoy un poco más en nuestro tercer punto, vamos a ver cómo Dios no nos va a avergonzar por haber creído y confiado en su plan de salvación para nuestra vida. Eso lo vimos hace 2 fines de semana, y de pronto el ser humano, ahora a través de Cristo, no buscando salvarse en sus propias fuerzas, sino solo a través de la obra de Cristo. Mientras que las religiones más grandes, veíamos eso también hace 2 semanas, nos hablan de el esfuerzo del hombre de cómo llegar a Dios. El cristianismo bíblico nos enseña que es Dios acercándose al hombre, es Dios corriendo, enviando a su Hijo amado para que nosotros lleguemos a Él. Vimos la semana pasada el segundo punto, aquí pongo mi número 2, que es que cuando tú cruzas a través de este puente precioso que se forma en la cruz de Cristo, tú eres una persona que el cristianismo bíblico enseña, eres una persona que estás en Cristo. ¿Y qué significa estar en Cristo? Vamos a recordar algunos versos. Juan 1:12, ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron, los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y voy a añadir el verso 13, ese no lo teníamos la semana pasada, pero es claro que lo entendamos, porque por ahí se me acercó alguien y me dijo: pastor, yo creo que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Yo le dije: ese es el deseo del Señor. Lamentablemente hay muchos que cuando vemos una oración, que es más que una oración ejemplo, la oración del Padre Nuestro, la podemos decir con nuestros labios, pero no nos sentimos realmente hijos de Dios, por nuestro pecado que nos ha separado del Señor. Muchos podemos hablar de labios para afuera, pero Dios conoce nuestro corazón y lo lejos que estamos de Él. La palabra de Dios es clara: todos los que reciben a Jesús y a los que creen en su nombre, a ellos, a nosotros, se nos dio la potestad, la autoridad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y le dije, el verso 13 aclara más la cosa, porque dice que los hijos de Dios no son engendrados de carne, ni de voluntad de varón, ni de sangre, sino del Señor. En otras palabras, tú y yo, cada uno de nosotros somos responsables de nuestra fe en el Señor. No heredamos la fe de nuestros padres. Es más, nuestros padres también tienen la misma oportunidad, como nuestros abuelos, como nuestros antepasados, de haber venido y tenido una relación personal con Cristo. Y lo increíble es que mi abuelo puede estar recibiendo a Jesús, mi abuelita, que ya partió con el Señor, recibió a Jesús. Mi mamita, que está con nosotros, recibió a Jesús. Ellas se convierten en hijas de Dios porque le recibieron, porque creyeron en Él. Yo recibo a Jesús, también me convierto en hijo de Dios, y de pronto se nos anda cayendo el cuadro, pero no se preocupen, ahí está. Y de pronto ocurre esta hermosa realidad que mi abuelita, mi mamita y yo somos hermanos en Cristo ahora. Porque Cristo no tiene nietos, no tiene sobrinos, tiene hijos e hijas. Entonces aprendimos esto la semana pasada, solo les estoy recordando. Otros versos también importantes cuando estamos en Cristo. Dice Gálatas 2:20. Una persona de carne y hueso, perseguidor de la iglesia, que después se convirtió en perseguido, dijo: vivo, así como tú y como yo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué era lo que había crucificado en la cruz de Cristo? Él, sus pecados, sus maldades, todo aquello que desagrada al Señor. Y Él dijo en vida, como tú y yo podemos decir el día de hoy, con Cristo, una vez que hemos cruzado este puente, con Cristo estoy juntamente crucificado. Voy a poner en la cruz todo aquello que desagrada al Señor y que muera allí. Y ya no vivo yo, dijo Pablo, y muchos decimos lo mismo y cantamos de eso, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Eso lo aprendimos la semana pasada. ¿Y cuál es otro verso que aprendimos? 2 Corintios, importantísimo, 5:17. Que nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, ya está de este lado, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Queremos una nueva oportunidad en la vida, Dios te la da. Puedes venir delante de Él, cruzar en Cristo hacia el otro lado. Y estando del otro lado, eres una nueva criatura en Él. Y si alguien te recuerda tu pasado, porque le debes algo, porque hiciste alguna maldad, porque hiciste algún daño, dile, perdóname, permíteme reparar lo que hice de mi pasado, pero quiero que también sepas que ahora soy una nueva criatura. Porque ahora estoy de este lado. He puesto mi confianza en el Señor. Y las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué puedo hacer para reparar el daño que hice? Es impresionante cómo cuando estamos en Cristo, y esto hablamos la semana pasada también, nos convertimos en hacedores de puentes, en restauradores de relaciones. Y cantamos canciones incluso estando en Cristo, donde decimos que se mueva la montaña, ¿verdad? Y la montaña se moverá, ¿no? Y decimos, si tuvieras fe como un grano de mostaza, como dijo el Señor Jesús, le dirías a este monte, muévete. Yo he aprendido que uno de los montes más difíciles, imposibles muchas veces, de que se muevan, aparentemente, son los de las relaciones rotas. He aprendido que ese es un monte muy difícil. Hay otros montes que son muy, muy difíciles, la falta de trabajo, la falta de salud, pero el de las relaciones rotas impacta mucho a nuestras comunidades. Por eso es importante entender que ahora que estamos en Cristo, el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo que nos da a ti y a mí la capacidad de restaurar relaciones rotas, de mover ese tipo de montes de un lado a otro en el nombre de Jesús. Lo aprendimos la semana pasada, puede usted revisar la enseñanza. El día de hoy vamos a hablar de un beneficio importante. Hace 2 semanas Jesús nos reunió con Dios a través de su sacrificio en la cruz y su resurrección al tercer día. La semana pasada aprendimos que Jesús nos dio el poder para amar y servir a los demás, comenzando desde nuestra casa, porque ya somos una nueva criatura en Él. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos nos ayuda a cumplir una función sacerdotal, ¿verdad? Los estudiantes de la Biblia saben que me estoy refiriendo, el sacerdote es aquel que hace puentes, no entre Dios y los hombres, sino entre uno mismo con los demás, para restaurar relaciones con los demás. El día de hoy vamos a ver el tercer punto que tiene que ver con, y le pongo una flechita aquí, y este es el punto 3, que tiene que ver con que Jesús nos dio vida eterna, el cielo prometido. En Jesús, por Jesús y solo en Jesús tenemos vida eterna, vida abundante, el cielo prometido. Esta es la tercera razón por la que Cristo muere y resucita al tercer día. Y porque podemos decir que el día de hoy también es un día glorioso. Y es que hay una distancia que existe entre nuestra realidad y la que viene después de la muerte. Entre esta vida temporal y la vida eterna. Y casi nunca hablamos de la muerte. Y hay varias razones. Una de ellas es que simple y sencillamente es un tema incómodo. Algunos estamos incluso cargando con el dolor de una pérdida en estos momentos y es muy incómodo escuchar sobre el tema de la muerte. Mi intención al tocarlo el día de hoy es para que entendamos que en Cristo tenemos vida eterna, que Él es el único que nos puede dar vida eterna y esperanza, verdadera esperanza. Así que con todo respeto continúo con esta enseñanza. Como pastor estoy casi seguro que en este año, y les digo, la semana pasada hablaba con mi esposa un poquito de esto, y le digo, nena, ¿quién se nos va a ir este año? Me va a tocar estar en algunos memoriales en este año. A los pastores nos pasa eso. También tenemos momentos muy alegres, ¿no? De matrimonios, aunque por más alegre que esté la pareja, yo siempre le vengo con la buena y la mala noticia. ¿Ah? La buena noticia es que te casas, ¿no? La mala es que el día que te casas te mueres.
¿Por qué? Porque ya dejaste de ser uno, ahora eres la mitad de uno. Y ahora tú como mitad con la otra mitad se hacen uno. Mueres a tus derechos. Si la pareja es joven, incluso hasta le doy más duro a ese punto. Porque usualmente el jovencito se casa y piensa que al día siguiente va a llegar a la misma hora, con los mismos amigos, como si nada hubiera pasado. Eso le pasa mucho a los jovencitos. Y por aquí hay algunos que ya están en la agenda para casarlos. Y saben que le hago mucho énfasis a este punto. Mientras que la jovencita usualmente es la que está lista para comenzar un hogar, y el joven, no sé, pasan 2 años de golpes y torceduras hasta que le cae el 20 que te casaste y que te moriste el día que te casaste y que ahora tienes una nueva vida y esa es con tu mujer, la que Dios te ha dado. Entonces, aún para los que se casan les tengo esa mala noticia, ¿no? Que al final sigue siendo una buena noticia, pero es importante aprenderla desde temprano, para que evitar los problemas, ¿verdad? Que muchas veces hay, especialmente en esos primeros años de casado. El punto es que me va a tocar estar al lado de algún ser querido. Me va a tocar estar consolando a algunos de ustedes por la muerte de alguien. Algunos de nosotros quizás, los que estamos aquí, se nos va a ir. Por eso es incómodo pensar en esto. Y aunque la muerte sea rápida o se sepa que la persona estaba enferma o por vejez o su cuerpo ya no daba más, la realidad es que la muerte siempre nos sorprende. Y es interesante porque las fatalidades siguen siendo al 100%, ¿no? Todos nos morimos. La muerte siempre, siempre, por más que sepamos que hay riesgo de ella, nos sorprende. Y nos cuesta pensar. Y muchas veces nos cuesta pensar en la muerte porque no sabemos exactamente qué sucederá después de ella. Esto nos trae inseguridades, nos hace sentir incómodos y siempre que sucede, como ya les dije, nos sorprende. Por otro lado, no sabemos si lo que experimentamos aquí es mejor que lo que viene. Y no queremos pensar pues en la muerte y lo resistimos. Y quiero hablar por unos minutos de este tema, ya que la Biblia habla mucho de esto. Y es que el corazón de Dios es que quiere que tú y yo sepamos que tenemos seguridad de vida eterna en Cristo. Yo creo que todos hemos visto por ahí algún partido de fútbol. A mí me encanta el fútbol, ya lo saben. Algunos jugadores de fútbol que cuando meten el gol se medio levantan la camiseta, ¿no? No se la quitan porque le cae la tarjeta amarilla o roja de una vez y se van para afuera. O no juegan el próximo partido, pero por lo menos se la media levantan, ¿no? Y cuando se la levantan dice algo como Cristo te ama, ¿no? ¿Se han dado cuenta? O le dejan a uno la tarea, ¿no? Ponen Juan 3:16, ¿no? Y yo me imagino la audiencia, dice que Juan, que se llamará Juan. ¿Por qué será Juan? ¿Por qué el número 3, el 16? Bueno, estos jugadores probablemente saben lo que están haciendo. Y lo que están haciendo es tratando de decirle al mundo que en ese momento los está viendo porque acaban de meter ese gol. Muy probablemente que ellos tienen la confianza en un Dios que nos da vida y vida eterna. Un Dios que nos ama, que a pesar de estar en lo más sucio de nuestro pecado nos dice, te amo y di a mi hijo por ti. La cita de Juan 3:16, ¿qué es lo que nos dice? Para hacer nuestra tarea, ¿verdad? Cuando vemos un jugador que se levanta y dice Juan 3:16, ya aquí vamos a ver qué dice. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo. No hay excusa, ser humano. Dios nos amó de tal forma que envió a su Hijo Jesús a este mundo para que todo aquel que en Él cree que no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. Mas tenga. ¿De qué estamos hablando? El tercer punto. De que Jesús nos dio vida eterna, el cielo prometido. Este es uno de los versos claves, es ancla para nuestra fe. Y me encanta que fue dado en un contexto muy íntimo. Tal vez fue en un grupo de hogar, ¿no? Llegó este maestro de la ley. ¿Alguien se acuerda de su nombre? Se me está escapando. Este maestro de la ley llegó de noche. Nicodemo. No, sí, Nicodemo llegó. Y en el contexto de un aposento alto probablemente
escondido de la gente porque no quería que la gente vean que no había entendido la palabra de Dios, este maestro de la ley. Jesús le dice estas palabras que son tan importantes para el creyente el día de hoy. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo Jesús para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que tomemos este verso, creámoslo, vivámoslo. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, su Hijo, es el puente enviado por Dios para que tengamos vida eterna. La Escritura también dice el siguiente verso, 1 Juan 5, 11 al 13. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Clarito, más claro no canta un gallo. Y esta vida está en su Hijo. ¿En quién está la vida? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Perdón. Para algunos tal vez esto es mala noticia. Tal vez tenías tu confianza en algunas otras cosas o personas. La palabra de Dios es clara. Y puede ser mala noticia para ti, pero yo te animaría a que la veas como una buena noticia. Como la oportunidad que Dios te da en este día, poner tu confianza en el Hijo de Dios. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Estas cosas les he escrito, dice Juan, a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan, casa de luz, que tenemos, que dice, vida eterna. Así que Dios sabe que tú y yo necesitamos saber que hay vida después de la muerte, que después de la muerte hay vida eterna. Y también nos enseña a pensar que no podemos vivir en un mundo sin tener esta seguridad de salvación. Por eso Dios nos ha dado su palabra. Sabe que la necesitamos. Podemos anticipar lo que hay después de la muerte, el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestra vida. El mismo poder, y hemos estado hablando del poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, poder que nos ayuda a amar y a servir a los demás, comenzando de nuestra casa. Ese mismo poder que estuvo con Jesús en su resurrección es el mismo que estará contigo y que nos asegura que seremos transformados. Después de la muerte física tendremos nuevos cuerpos, no más enfermedades, ya no envejeceremos, amén, dicen algunos. Traumas físicos no habrán ni psicológicos. Ya no habrán estas cosas del otro lado, del lado de Dios. Ya no habrán. Tendremos vista 20/20. Y yo la necesito. Hace 4 años que necesito lentes, pero me rehúso a usar mis lentes. Pero el asunto es que allá en el cielo no vamos a tener necesidad de esto. ¿Y cómo lo sé? Nuevamente por el fundamento de la palabra de Dios. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos nos ha dado la palabra de Dios, escrita por seres humanos como tú y como yo. Él guió el puño y letra de ellos para que tú y yo tengamos confianza el día de hoy y no salgamos de este lugar con los mismos conceptos que a veces traemos de afuera, ¿verdad? De filosofías huecas, sin fundamento, de personas que tal vez usaron bastante bien su creatividad, pero erróneamente. Llevémonos la palabra de Dios, atesorémonos en nuestro corazón. Apocalipsis 21, y les dejo esta tarea, léanlo en casa, habla acerca del cielo prometido para los hijos de Dios. Dice Apocalipsis 21, verso 4, nada más les voy a decir por motivo de tiempo: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, todos los que llegan al cielo, y no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Lea Apocalipsis 21, habla acerca del cielo. El punto aquí es que muchos hemos sido maltratados en esta vida. En el otro lado ya no habrá más maltrato, ni muerte, ni dolor. ¿Y qué es lo peor que nos puede pasar el día de hoy a ti y a mí? Ya no es que nos muramos o que nos maten. Si estamos del otro lado, ¿a dónde vamos? Al cielo prometido, a la vida eterna que Jesús nos ha prometido. Al asistir a servicios funerales o memoriales, aunque en todos hay lágrimas, eso siempre pasa. Sí hay una gran diferencia entre los que mueren con la confianza de que heredarán la vida eterna y los que no. Siento que hay más llanto, hay más dolor, hay más tristeza y desesperanza cuando no se sabe si la persona se fue al cielo o no, si heredó la vida eterna o no. Las palabras no son las mismas, las canciones tampoco, si es que las hay.
Sin embargo, en donde se sabe que la persona tenía puesta en Jesús toda su confianza, tenía puesta su confianza en Dios, hay, a pesar de la tristeza, esperanza. Y una esperanza fundamentada en las Escrituras y en una experiencia personal que tuvo la persona con Cristo. Y de Jesucristo mismo, Él siendo el puente que te lleva a la vida eterna. Hay algo precioso que ocurre también, que Él es el que nos espera. Y ya con eso terminamos. Jesucristo mismo nos espera. O sea, el que nos promete, por quien nosotros cruzamos de un lado a otro, nos espera en la siguiente realidad. Juan 14, y solo les voy a leer un verso también por motivo de tiempo. Léanlo en casa. Juan 14. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Esta es la promesa de que Jesús mismo nos va a recibir y que Él tiene un lugar para ti, para mí. Y me encanta enseñar acerca de Juan 14, especialmente en memoriales y funerales, porque es importante que la esperanza no muera. El ser humano no ha sido diseñado para que la esperanza muera con la muerte de alguien, sino para que la esperanza cobre vida a través de la realidad de un Dios que nos ama y ha provisto a través de Cristo entrada al cielo, a la vida eterna prometida. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para ustedes. Tú y yo podemos saber esta hermosa realidad, vivirla, anticiparla, anunciarla. Veamos bien esta imagen por unos segunditos. Este puente, vemos el puente, ¿verdad? Es como un puentecito que se ha formado allí. Dios construyó este puente para ilustrarnos por lo menos 3 cosas. Yo nada más les he mencionado 3. Que Jesús nos reunió con Dios para que dejemos de intentar tener una relación con Dios en nuestras propias fuerzas. Porque la misma fuerza que levantó a Jesús de entre los muertos, ese Espíritu Santo te enseña y nos enseña, a ti y a mí nos enseña, que confiemos en que Jesús lo hizo todo por nuestra salvación, por ti y por mí en la cruz del Calvario, y tengamos así entrada por la fe a nuestro Padre, y podemos con su ayuda cruzar de un lado a otro. Lo segundo es que Dios nos dio el poder para amar y servir a los demás, comenzando desde nuestra casa. Una vez que cruzas este puente y ahora estás en Cristo, ese mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos te da el valor, el coraje, el corazón y las fuerzas para ser ahora un hacedor de puentes, para amar y servir mejor a los demás y así restaurar las relaciones que se han enfriado o reparar relaciones rotas. Y esos milagros ocurren el día de hoy. Y el viernes pasado, les comento rápidamente, estaba en un grupo de hogar y el pastor del grupo estaba dirigiéndolo muy bien, una persona muy humilde en sus palabras, y mi esposa y yo después hablamos de esto y dijimos, wow, cómo Dios ha transformado la vida de esta persona. Y uno de sus montes, por lo menos uno, fue el que él compartió. Un papá que él nunca conoció por toda su vida hasta hace 3 años. Y el papá se vuelven a encontrar hace 3 años. Y este hijo está en Cristo. ¿Y qué creen que este hijo hizo? Después de pasar años no queriendo saber nada de un papá que lo abandonó, le dijo: papá, ¿cómo no te voy a perdonar si yo fui perdonado por Dios? Esos milagros ocurren y es un testimonio real aquí en medio nuestro, y hay más como este. Dios nos da el valor, el coraje, el corazón, las fuerzas para ser ahora hacedores de puentes, para amar y servir mejor a los demás, así restaurar relaciones que se han roto, que se han enfriado. La tercera razón que vimos hoy es porque ese poder que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo que nos llevará delante de Él algún día, que nos llevará al cielo prometido, a experimentar la vida eterna. Junto con todos los que hemos creído en Él, estaremos por la eternidad
después de la muerte física, Jesús mismo nos espera y tiene un lugar para ti, para mí. Ahora, quiero aprovechar, estamos a punto de retornar, de enviar de regreso este casco, que lo trajimos para Semana Santa. Es real, yo creo que sí aguanta cualquier golpe que le caiga a uno encima aquí de esta cosa. Este es un yelmo, y hay dos razones por las que se las presento. Y usted puede leer en casa también. Efesios 6 aparece la armadura del cristiano, y dice que el yelmo debe ser el yelmo de la salvación de todo creyente. Dios quiere que nos llevemos en nuestra mente y nuestro corazón la realidad de que debemos de ponernos un yelmo, que es el yelmo de la salvación, que al ponérnoslo no permita que entren ideas que son ajenas al plan de Dios que hemos estado estudiando, que nos hagan dudar de nuestra salvación. Por eso necesitamos un yelmo que proteja nuestro pensamiento y nuestro corazón, y que nos permita vivir confiados en lo que Jesús ya hizo. Por esa razón quise traérselos, para que puedan ver un yelmo bastante real. Y lo segundo, este se usó hace 2 viernes atrás, ¿verdad? En Viernes Santo. Lo segundo es que algún día tú y yo vamos a estar delante de Dios. La Biblia habla de 2 tribunales, 2 distintos. Uno para los creyentes y otro para los que no pusieron su confianza en el Señor. La cosa es que tú y yo algún día vamos a estar delante del Señor. Vamos a dar cuentas. Y pensando en los romanos, en aquella época, cuando los soldados romanos iban a la guerra y regresaban a la ciudad, caminaban en medio de ella, y venían sin casco o con el casco a un lado, que significa que habían perdido la batalla. Pero si los soldados llegaban con el yelmo bien puesto en la cabeza y hasta con las plumitas para arriba, y tiene todo un significado y una simbología todo esto, significaba que habías ganado en la batalla. Y la gente aplaudía, y eso era una fiesta, porque llegaban los soldados romanos que habían ido a pelear y habían venido y se habían presentado ante el pueblo, ante la ciudad, como victoriosos. Mi pregunta para ti es: ¿cómo te vas a presentar delante del Señor? ¿Como un soldado derrotado que trató de llegar al cielo en sus propias fuerzas, que nunca reconoció el regalo de Dios a través de la obra de Cristo? ¿O llegarás como un soldado victorioso, con el yelmo bien puesto en tu cabeza, diciendo: Señor, hoy día soy victorioso porque tú me diste la victoria en la cruz? Gracias. Cerremos nuestros ojos. Estamos a punto de celebrar la Santa Cena también, pero antes de esto es muy importante darnos esta oportunidad de ponernos a cuentas con nuestro buen Dios. Amigo, amiga, si has venido el día de hoy, no desaproveches la oportunidad de hacer esta oración. Si no te has puesto a cuentas con Dios, aprovecha esta oportunidad. Él está aquí. Dile a Dios lo siguiente: Dios, gracias por tu palabra, porque ella me ha convencido de mi necesidad de ponerme a cuentas contigo. Señor, he pecado, te he dado la espalda muchas veces, tú lo sabes, yo también. A ti no te puedo engañar, Señor. Por eso quiero cruzar este puente simbólicamente en este día. Quiero decirte que entiendo tu plan de salvación y lo abrazo, Señor, en este día. Te suplico que me perdones, te suplico que me guíes de ahora en adelante. Jesús, sé mi Señor, no solo mi Salvador, no solo el que dio su vida en la cruz, sino el que dirige mi vida. Pongo toda mi confianza en ti en este día. Dios, gracias. No quiero presentarme algún día como un soldado derrotado, sino como un soldado victorioso por lo que tú hiciste por mí en la cruz. Hago esta oración a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Seguimos con nuestros ojos cerrados. Si hiciste esta oración, me encantaría orar por ti, encomendarte en las manos de Dios. Solo levanta tu mano si hiciste esta oración el día de hoy por primera vez.
para encomendarte en las manos de nuestro buen Dios. Dame ese privilegio en este día, por favor. Levanta tu mano en estos momentos. Los que nos ven en línea pueden levantar su mano también. Veo su mano levantada. Los que nos ven en línea, Casa Café, levanta tu mano donde estás. Dios está allí y Él ve tu mano también y ve tu corazón. Te conoce perfectamente, te dice que te ama, te lo ha demostrado. Y en este día te recibe Él como parte de su rebaño. Señor, gracias por cada persona que ha levantado su mano, señal de que hizo esta oración tan importante, esta decisión tan importante que en esta vida todo ser humano debemos hacer, Señor. Gracias. Permítenos ser de apoyo, de ánimo para cada uno de ellos. Continúa haciendo tu obra en y a través de tu iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos, dándote muchas gracias. Amén. Un fuerte aplauso a las personas que levantaron su mano, que oraron al Señor esta oración.